Hola y bienvenidos a Mira, un canal de comunicación con programas sobre diversos asuntos educativos. Nos podrás ver y escuchar en YouTube, Twitch y tus servicios de podcast favoritos. En el episodio de hoy hablaremos con Olga Erquicia. Ella ha sido alumna del grado en educación primaria y ha sido galardonada como premio extraordinario fin de grado. En su TFG, ella ha investigado sobre la regulación de los dispositivos móviles en la educación primaria con familias. ¿Quieres saber qué piensan las familias sobre la regulación de los dispositivos móviles en los centros de educación primaria? ¿Te interesa saber en qué consiste un premio fin de carrera? ¿Estás planteándote ir de Erasmus? ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en un nuevo episodio de Mira, en esta ocasión con Olga Erquicia. Buenos días, Olga, ¿qué tal estás? Buenos días, Carmen. Muy bien, ¿qué tal? ¿Bien? Bien, muy contenta de que colabores con nosotros en esta mañana ya previo al verano y de que podamos hablar un ratito de educación y de tus experiencias en estos años. Bien, pues si os parece bien voy a presentaros a Olga para que sepáis algunas cositas de ella y también para que entendáis un poco la lógica que vamos a seguir en la entrevista. Ella ha sido alumna del grado en educación primaria en la Universidad de Cantabria, fue una alumna hace ya bastantes años. Ella hizo la mención de inglés y también la de francés, es ya titulada y ahora está opositando. Ha sido premio extraordinario fin de carrera, recientemente ha recibido ese galardón y también nos gustaría hablar de algunas experiencias que ha tenido interesantes porque en tercer curso se fue a hacerse un Erasmus, en cuarto ha disfrutado de una beca de colaboración, que también nos va a explicar un poco en qué consiste. Su trabajo de fin de grado ha sido un trabajo pionero en el ámbito de la educación, lo hizo sobre la visión que tienen las familias en Cantabria de la regulación de dispositivos móviles en los centros educativos, aprovechando que este año había salido la norma que lo regula para Cantabria. Y bueno, pues todas estas cosas me gustaría que hablásemos a continuación, si te parece bien, Olga. ¿Empezamos? Genial. Perfecto, sí, cuando quieras. Venga, pues la primera pregunta que te quiero hacer es por qué tú estudias magisterio, si te habrías planteado en aquel momento hacer otra carrera o es una decisión más bien de tipo vocacional, porque pues, al final vas a estar 4 años en un título y es importante que te guste lo que estás haciendo. En mi caso es una carrera completamente vocacional desde pequeña. Yo vengo también de familia de maestros, mi padre es maestro y es director de un cole, entonces sí que es verdad que yo desde muy pequeña he pasado muchas más horas en un cole que un niño normal, porque al final me quedaba con él muchas tardes, etcétera. Y ahí me encantaba estar en el cole, aunque estuviese sola o con mi hermano, pues estar por allí, imaginarme que yo era profe. Entonces es verdad que es algo vocacional desde muy pequeña. Sí que cuando llegué al instituto se me replanteó pues no sé, si igual me gustaba más de la ESO o de bachiller o de niños más mayores, pero y la verdad que no sabía muy bien por qué rama tirar. Entonces, cuando hice la EBAU dije, bueno, pues magisterio y a ver qué tal. Y la verdad que no me arrepiento porque yo ahora lo veo y con adolescentes yo creo que no sería lo mío. Y hice primaria y muy contenta con la elección, la verdad. Y sí, lo de profesora lo tengo claro desde bien pequeñita. Bien, bueno, a lo mejor algún día también te llegas a plantear la dirección de centros como tu padre, eso habrá que verlo. Recuerdo que una vez hiciste un comentario en clase que decías, la de horas que me he pasado yo a la puerta del despacho de mi padre esperando a que acabase con sus responsabilidades como director para irnos Total. a casa. Un director curra mucho y, oye, tiene que sacar el centro adelante también, pero sí, sí, curran un montón. Se necesitan directores entregados, directores y directoras entregados a sus centros. Has tenido una experiencia en tercero que creo que muchos alumnos de la facultad se plantearán en algún momento, que es la de irse de Erasmus. Y creo que es una buena pregunta también para que tú nos respondas, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia tuya? ¿Qué has aprendido? ¿Qué te trajiste de ese tiempo que has estado allí? ¿Cómo ha sido el estudio? ¿Magisterio allí? No sé, lo que nos quieras contar, porque creo que para los que se estén planteando hacer un Erasmus puede ser interesante contar con tu testimonio. Yo siempre lo he tenido claro, la verdad, pero tenía una amiga que dudaba, de hecho, y yo siempre aconsejo a todos los estudiantes que si dudas y tiras un poquito más hacia el sí, que lo hagas, que siempre te puedes volver, porque yo no conozco a nadie que se haya ido y se haya querido volver, la verdad. Es una experiencia, bueno, yo siempre digo la mejor de mi vida y casi todo el mundo que conozco dice lo mismo.
Es completamente diferente, cada día te levantas y no sabes qué vas a hacer, es algo nuevo, muchos viajes. Bueno, en un solo cuatrimestre visitamos 14 países, o sea, nos hemos recorrido Europa y la verdad que es súper divertido. Y bueno, yo siempre destaco el Erasmus 2 vías, un poco la académica y la personal. A nivel académico, las clases muy bien, la verdad, no había muchas clases a la semana, pero las clases bien y se adaptan mucho a ti. Yo me fui a Ostrava, a República Checa, y tenía alguna clase en español, pero la mayoría en inglés. Y luego también a nivel de prácticas, como tuve que hacer las prácticas allí, nos llevaron a un instituto bilingüe, español-checo. No nos podían llevar a un cole porque se habla en checo, entonces no íbamos a poder hacer nada, pero en ese instituto muy bien, la verdad. Había profesoras españolas que nos contaban un poco su experiencia allí, por qué se habían ido, algunas estaban de Erasmus, otras estaban fijas, y las clases pues bastante similares a las de aquí, pero bueno, también ves cosas diferentes. Hemos estado con alumnos más mayores, de 15, 16 años, que oye, pues es otra perspectiva. Y a nivel académico, la verdad que muy bien, los resultados buenos, hay que estudiar algo, pero bueno, lo normal, tampoco, o sea, a mí me preocupó al ir decir, madre mía, a ver si no voy a sacar esto, a ver en inglés, pero todo muy bien. Y a nivel personal, creo que creces mucho como persona y te obliga a madurar de golpe porque te encuentras en un país solo, tienes que hacer la compra, tienes que ser independiente, tienes que poner tus lavadoras. Entonces, para las personas que convivan con sus padres, pues oye, es un golpe decir, tienes que gestionar tu dinero, tienes que gestionarte muy bien. Y sobre todo lo que destaco, aparte de los viajes y el enriquecimiento personal y las culturas que hemos aprendido, porque allí estábamos en una residencia que era una mezcla de culturas increíble. Entonces, pues hablas con una persona por el pasillo, hablas con otra, intercambias información, te obligas a abrirte también un poco. Yo porque soy extrovertida, pero hice ahí amigas que eran un poco introvertidas y cuando vuelven me dijeron todas que habían cambiado un montón porque te abres, porque te tienes que abrir, porque estás allí solo en un país y tienes que abrirte, hacer amigos. Y lo que más me llevo sin duda son las amistades, porque yo siempre digo, tú allí estás solo y tú no tienes a tu familia allí. Entonces, si tú estás malo, si te encuentras mal, si necesitas un favor, quienes van a estar son tus amigos de allí. Entonces, creas un vínculo muy bonito, que creo que es un vínculo que no se crea en una relación normal en tu vida cotidiana, de familiaridad con tus amigos, son tu familia. Y a pesar de haber estado 4 o 5 meses, con ellos a día de hoy siguen siendo de mis mejores amigos, nos llamamos, nos videollamamos, quedamos en verano, quedamos en vacaciones, porque se crea un vínculo muy especial, la verdad, con las personas que conoces allí. Qué bien, qué oportunidad más buena para conocer personas y también para desarrollarte, madurar, aprender a poner lavadoras y a saber gestionar tu casa, tu economía, tu vida, ¿no? Ser un poco más adulto. Aprendes que lo más duro es la economía, sin duda. Es difícil de llevar. Quiero que nos hables también de otra experiencia que has tenido en cuarto, aunque la beca ya se pide previamente cuando todavía no estás cursando el cuarto curso, que es el haber solicitado una beca de colaboración con el departamento. Bueno, que la tuviste conmigo, ¿no? La beca de colaboración, pero sí que creo que es interesante que expliques un poco pues, en qué consiste, qué te permite hacer, qué cosas aprendes con ella y que otros alumnos pues también se puedan plantear si ellos cuando vayan a pasar a cuarto la pueden solicitar con algún docente de la facultad o no hacerlo. ¿Tú les recomendarías que lo hagan? No sé, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu perspectiva. Vale, la beca de colaboración sí que es verdad que yo no la conocía y creo que mis compañeros tampoco. Entonces, veo bien esta vía como para explicar bien lo que es, porque sí que te llega igual un correo de puedes solicitarla, pero como nadie en específico te cuenta muy bien lo que es, pues igual hay gente que pasa de la oportunidad porque no la conoce bien. Entonces, bueno, yo gracias a ti, Carmen, me la hiciste llegar en el tercero y consiste en hacer una investigación con un docente de la universidad. Entonces, lo primero que tienes que hacer es pues, buscarte un tutor que quiera guiarte y tienes que hacer una investigación. Claro, nosotros, como esto lo solicitas en tercero, tú en tercero todavía no sabes nada, no sabes hacer una investigación, cómo son los pasos. Sí que en cuarto hay una asignatura de innovación e investigación que te guía un poco cómo es el proceso de investigación, pero claro, en cuarto ya tú estás con la beca, entonces realmente cuando tú la solicitas no sabes muy bien qué es investigar. Entonces esta beca, pues eso, consiste, tú la solicitas, te la da el ministerio y consiste en hacer una investigación con un docente de la universidad sobre un tema que te interese. En mi caso, bueno, cuento si quieres un poco mi experiencia, ¿no? Con mi investigación. En mi caso fue contigo, con Carmen, y la aprovechamos un poco también para el TFG.
Y bueno, pues al principio en verano sí que estuvimos barajando, del verano de tercero a cuarto, yo investigué un poco a ver de qué cosas podía investigar y encontré el ámbito de la lectoescritura. Lo que pasa es que cuando llegó ya septiembre-octubre, que nos reunimos, Carmen me dijo que ha sacado una nueva normativa, una regulación del uso de los dispositivos móviles en Cantabria, que en concreto en primaria lo que iban a hacer era prohibir estos dispositivos. Entonces, como era algo nuevo, que al final vivimos en una era tecnológica y estaba claro que iba a ir a más, pues decidimos tirar por ahí porque creo oye, pues que es algo novedoso, algo innovador y algo importante en las aulas. Entonces, lo primero, como hay que hacer en todas las investigaciones, fue recabar información, que claro, yo como nunca había investigado, eso lleva mucho tiempo porque no tienes la agilidad de buscar en fuentes fiables, de buscar en diferentes artículos, libros. Entonces, eso lleva un rato, pero aprendes un montón. Entonces, vimos diferentes cosas de las que se podía recabar información, pues otros países o lugares que hubiesen implementado una normativa similar, pros y contras de usar estos dispositivos en el aula, opiniones que tenían igual otros expertos sobre el uso de estos dispositivos. Y una vez que recabas toda la información, ya el siguiente paso fue elaborar las preguntas. ¿Qué preguntas vamos a hacer? Porque queríamos entrevistar a familias que tuviesen sus hijos en quinto o sexto de primaria, porque creemos que a esta edad es cuando se empiezan a usar dispositivos. Realmente entrevistar a familias de primero de primaria no le veíamos mucho sentido. Y entonces, ¿qué preguntas podríamos hacer a estas familias sobre el uso de dispositivos móviles y sobre la normativa? Cuando ya establecimos todas las preguntas, que yo quise buscar sitios de diferentes zonas de Cantabria, porque claro, como bien me indicaba mi tutora, que al final siempre está detrás indicando un poco cómo se hace esto, para poder representar un poco a la comunidad de Cantabria, pues hay que coger zonas rurales, urbanas, centros públicos, concertados, y vas entrevistando poco a poco a las familias, te vas desplazando y oye, aprendes mucho también, pues te vas recorriendo un poco Cantabria, hablas con padres y madres, y entrevisté a 30 familias. Y luego, cada vez que acababa una entrevista, tenía que llegar a casa y transcribirla para tener por escrito un poco de lo que habíamos hablado. Eso luego se mete pues, en una tabla grande de Excel con las preguntas, etcétera, para así después poder sacar los resultados y llegar a la conclusión un poco más general de qué opinan realmente las familias sobre el uso de dispositivos móviles en el aula, sobre la regulación, sobre las pantallas. Y la conclusión fue que prácticamente todas o casi todas estaban de acuerdo con tener una normativa que prohibiese estos dispositivos, porque todas creen que sus hijos son muy pequeños para usar estos dispositivos y más en el aula, y que están de acuerdo en que el aula sea un poco un espacio libre de pantallas y en el que sus hijos aprendan. Todas tiraban un poco hacia la educación un poco más tradicional, que aprendan de una forma un poco más tradicional, intentando meter innovación, pero sin la necesidad de las pantallas. Entonces, bueno, pues me pareció curioso, la verdad, porque ahora que las pantallas están tan a la orden del día, te das cuenta de que las familias quieren un poco lo contrario. Sí, ven los efectos ya demoledores que están teniendo las pantallas sobre adolescentes, adultos, etcétera, y al final pues se vuelven cautas y prudentes y prefieren lápiz y papel y dedicarle más a lo que sería la enseñanza en sentido estricto, como lo hemos conocido siempre, que no apostando por medios tecnológicos tiene sentido. Hacia eso estamos yendo al final también. Creo que ha sido muy interesante para ti, o tengo la percepción ahora cuando te escuchaba comentarlo, que hacer este trabajo de fin de grado ligado a la beca de colaboración te da una oportunidad muy buena de estar en contacto con las familias, porque en el grado de primaria estudiáis bueno, pues muchísimas asignaturas que tienen que ver con temas muy variados, muchas didácticas específicas, también algunas preguntas generalistas, también algunas asignaturas de corte más generalista, pero no estás preparado para tratar con familias, ¿no? Y creo que a ti el TFG te abrió esa posibilidad de no solo estar en un aula haciendo un practicum con un docente y con los alumnos, sino también de hablar con distintas madres, algún padre y relacionarte con ese otro agente fundamental educativo y conocer un poco pues cómo ellos ven la enseñanza, la educación, los dispositivos, etcétera. Creo que eso para ti ha tenido que ser muy enriquecedor. Además son 30, no estamos hablando de 5 ni 6, estamos hablando de un número ya bastante importante. La verdad que sí, yo creo que aprendí mucho en muchos sentidos con mi TFG. O sea, creo que me ha gustado mucho hacer este TFG porque mucha gente dice que es un mero trámite, pero para mí no fue un trámite de presentarlo y ya está, sino que aprendí un montón de cosas, entre ellas el ámbito de la investigación, como ya he dicho, que al final como nadie te enseña lo que es la investigación, tú te metes a magisterio pensando que solo hay una vía, que es la de dar clase y ya está, y luego pues una vez que entras a la carrera y ves sobre todo esta beca de colaboración y este TFG,
ves que también pues, investigar es otra vía que te da magisterio. Tú puedes tirar por la parte de investigación, que es muy importante, porque si tenemos todas las teorías hoy en día de investigación y diferentes tipos de educación, etcétera, es gracias a investigaciones, y es una vía muy interesante. Y luego lo que has dicho, Carmen, a nivel de las familias, me costó mucho contactar con 30, pero también me abrió muchas vías, conocer centros, conocer cómo trabaja cada centro y conocer el otro lado, porque es verdad que al final nuestra carrera está desde la parte del docente, qué puedo hacer yo en mi aula, qué tipos de actividades puedo proponer, cómo funciona un centro por dentro, el cargo del director, del secretario, etcétera. Eso lo estudiamos mucho, pero se nos olvida un poco el otro lado, que al final los niños van de la mano de sus familias. Las familias no dejan de ser un agente educativo también importante para que la educación siga adelante, porque creo que es muy importante maestro y familias que vayan de la mano, si no yo creo que es imposible. Y bueno, es muy importante conocer la opinión de las familias sobre cómo va la educación de sus hijos y qué opinan ellas que debería cambiar. Entonces, me he podido posicionar por el lado de las familias y me ha gustado mucho ver también esa vía y no estar solo desde mi perspectiva docente, sino poder ir al otro lado y la opinión que tienen desde casa, que creo que hay que valorarla también y hay que tenerla muy en cuenta. Y luego, por otro lado, el TFG yo creo que también te ha ayudado a hacer otros aprendizajes, ¿no? Relacionados con la investigación, a lo mejor plantearte incluso un doctorado, a lo mejor también alguna reflexión pues, sobre lo que implica regular los dispositivos, que requiere también que nos pongamos a leer y a reflexionar y a ver realmente cuál es la posición más adecuada en esa marabunta de posicionamientos, ¿no? Porque hay pues desde quienes son defensores a ultranza de que hay que utilizar medios, de que la enseñanza hoy tiene que ser de tipo tecnológico, etcétera. Creo que eso también te ha podido venir bien en este año que has estado elaborando el trabajo de fin de grado. Sin duda, lo que es ya la temática, dentro de la temática, aparte de lo que es investigar, que he aprendido mucho gracias al TFG, la propia temática del TFG pues, me ha hecho reflexionar mucho sobre, ahora yo también como docente, cómo emplearía yo la tecnología en mi aula, si la emplearía, si no y de qué manera. O sea, creo que también sobre todo cuando recopilaba la información, fue un punto de inflexión de decir cómo está la educación hoy en día, hacia dónde estamos yendo, qué hacen al final los países pioneros y qué estamos haciendo nosotros. Entonces, bueno, mi opinión es que en el punto medio está la virtud, la verdad, ni renunciar completamente a ellas porque están a la orden del día y están en todos lados, ni estar todo el rato con pantallas porque, hombre, los niños en sus casas ya tienen también pantallas y creo que el colegio debe ser un espacio un poco libre de estos dispositivos y la normativa está muy bien implementada en este sentido. De hecho, bueno, las familias también estaban de acuerdo con ella. De hecho, para muchas personas la normativa llegaba tarde porque ya muchos centros, los equipos directivos habían ido haciendo regulaciones a nivel de centro. Ya muchas familias venían demandando que por favor hubiese un poco de control con esto, más en secundaria que en primaria, lógicamente. Y bueno, pues al final la regulación cuando llega pues se acepta, se entiende y se defiende. Incluso se critica que por qué no se ha hecho antes, ¿no? Total, y había muchos centros, eso es verdad, cuando entrevistaba a las familias, muchos centros dijeron que es que en su cole ya estaba prohibido de hace tiempo a nivel interno, que lo había puesto la dirección, y entonces esta normativa en muchos coles no ha supuesto un cambio porque ya muchos se anticiparon a ella. Entonces, eso es una buena señal, significa que la normativa está bien hecha y que muchos van un poco a favor de ella desde hace tiempo. Tengo una imagen grabada tuya cuando viniste en una de las primeras tutorías y hablábamos del trabajo de fin de grado, que me decías, esto hasta que no esté muy bien no me dejes presentarlo, ¿eh? Esto tiene que estar muy bien hecho, o sea, la investigación tiene que quedar bien, el marco teórico tiene que estar bien, metodológicamente esto tiene que estar impecable, cuántas entrevistas tengo que hacer para que esto sea un trabajo bueno, ¿no? Un nivel de autoexigencia, de esfuerzo, de compromiso con el tema, con tu TFG, con tu carrera, que era realmente admirable, ¿no? Y a mí me gustaba cuando venías a una tutoría y hablábamos porque siempre te veía que te querías superar, que te querías implicar a tope y que lo querías hacer muy bien, ¿no? Y eso, bueno, pues hoy es muy estimulante también para nosotros cuando os dirigimos. Es verdad que le he echado muchas horas, pero agradezco, es verdad, lo quiero decir, agradezco tu labor porque cuando eliges tutor de TFG, yo porque lo tenía claro, porque tenía la beca, pero hablando con mis amigas de elegir tutor de TFG, yo siempre dije antes de hacer la beca que yo quiero una tutora que me machaque, que corrija 20 veces. Si yo tengo que modificar el documento 40 veces, yo lo modifico 40 veces. Y oye, la retroalimentación fue mutua también, hemos ido cambiando mucho, hemos ido modificando, entonces ha sido trabajo duro, pero luego el resultado también es muy reconfortante decir, mereció sin duda la pena todas las horas, todos los viajes a entrevistas, por lo bien que quedó el trabajo y sobre todo también a nivel personal por lo que luego te llevas y aprendes, que es mucho también. Así que en ese sentido agradecida yo también, Carmen, con tu labor. Ha sido mutuo.
Gracias, Olga. La verdad es que todo ese esfuerzo, todo ese tiempo, esa dedicación, ¿no? Pues hace que al final pues, tu expediente sea muy bueno y que hayas conseguido el premio extraordinario fin de carrera, que es otra de las cosas que quiero que tratemos hoy porque me parece que es interesante, ¿no? Que los alumnos sepan que existen estos premios, y cómo se dan, en qué consiste el acto de la entrega del premio. Si nos puedes hablar un poquito de esto, creo que también va a ser positivo. Sí, el premio extraordinario es con la media de toda la carrera del expediente. Y bueno, te lo dan, sí que tardan un poco en decirte que eres tú, porque al final, una vez que tú acabas en cuarto, pues ellos tienen que ver las notas de todos, tienen que esperar a los títulos oficiales, etcétera. A mí me informaron este año sobre octubre o así, y te dan el premio en un acto en el que se dan los premios extraordinarios de carreras, de todas las carreras, de doctorados, etcétera. La verdad que el acto fue muy bonito, a mí me gustó mucho. Y bueno, para conseguirlo, yo creo que esta carrera, además de estudiar tal cual, que es pues una parte muy importante, estudiar para los exámenes, yo siempre el último mes del cuatrimestre ya me encerraba a estudiar todas las asignaturas y a sacarlas adelante. Creo que también son muy importantes los trabajos y creo que mucha gente no le da la importancia que realmente tienen. Los trabajos en esta carrera en concreto tienen mucho peso y yo he aprendido mucho porque hay trabajos que son individuales, pero hay trabajos que son grupales. Hay trabajos grupales con grupos aleatorios y trabajos grupales que tú eliges el grupo. Entonces aprendes mucho a trabajar en grupo, a lidiar pues, con los compañeros y a llegar a un punto en común. Y luego a nivel de grupo que tú eliges, yo la verdad que estoy muy agradecida con mis amigas, porque las amigas que hice en la carrera iban también un poco a intentar sacar la mejor nota posible y a trabajar. Entonces hemos echado muchas tardes de biblioteca hasta cerrarla e intentar hacer los trabajos lo mejor posible. Entonces eso te facilita muchísimo el trabajo porque al final un trabajo en grupo no es para que tú trabajes el doble, es para que nos repartamos bien el trabajo y en conjunto salga algo bueno. Entonces yo he aprendido muchísimo a trabajar en grupo con mis amigas, que lo hacíamos siempre juntas, no cada una en su casa, lo hacíamos juntas en la biblioteca. Creo que esto también es muy importante porque al final pues una hacía una cosa, otra, pero luego te ayudas y esto igual mejor así, esto ves el punto fuerte y débil de cada una. A mí se me da mejor buscar información, a mí redactar. Entonces creo que hemos hecho un buen equipo que es muy importante para poder llegar a la nota porque al final el trabajo grupal tiene mucho peso y a nivel individual pues eso, estudiar mucho cuando toca estudiar y darle la importancia a los trabajos que merecen porque los trabajos de esta carrera son muy importantes tanto para la nota como para luego la salida laboral, porque son trabajos de preparar una clase, de preparar materiales, que luego dices, es que esto yo luego lo puedo utilizar como maestra y tiene mucha importancia también porque es donde aprendes, ahí y en las prácticas, pero en los trabajos aprendes un montón también. Como nos estarán escuchando alumnos de magisterio, yo te quiero preguntar pues, un poco qué consejo les darías o qué, no sé, qué mensaje les trasladarías a los alumnos que estén ahora conectados y nos puedan estar bien. Bueno, yo creo que es una carrera completamente vocacional, porque sí que es verdad que tiene la fama de ser fácil y supongo que aprobar, pues yo como he ido a por nota no sé decirte, pero bueno, supongo que aprobar sí que sea fácil, pero ir a por nota pues requiere mucho trabajo, como en cualquier otra carrera, y yo creo que es vocacional totalmente. Yo siempre he dicho que es el trabajo más bonito del mundo si a ti te gusta y lo haces de vocación y de corazón. Creo que si no te gusta la salida laboral, por muy fácil que te parezca la carrera, me parece el peor trabajo del mundo para una persona que no ejerza con vocación y con corazón porque, oye, requiere de su paciencia, de su trabajo en casa también, se trabaja mucho, de preparar las cosas y creo que para ser el docente que tú quieres ser y ser un buen docente hay que trabajar mucho también, no es un trabajo luego fácil. Y a los que están estudiando ahora sí que les aconsejo, pues sobre todo, que se trabajen mucho en los propios trabajos grupales, que les den la importancia que merecen los trabajos, que escuchen muy bien las clases, que estudien, porque al final es una carrera que los contenidos luego sí los ves reflejados en la vida real, entonces creo que son contenidos interesantes, importantes y que requiere de estudio y requiere sobre todo de mucho esfuerzo en los trabajos grupales. Y luego están las prácticas, que también al práctico hay que darle mucha importancia porque es donde tú ves en la vida real cómo trabaja un docente, qué es lo que tiene que hacer, e incluso hay cosas que en prácticas no se ven y luego lo ves trabajando, porque hay mucho trabajo detrás que no ves. Pero creo que de las prácticas se aprende mucho, es un proceso del que se disfruta, pero que también hay que intentar trabajar en las prácticas, intentar pues, dar tú alguna clase, lanzarte a perder esa timidez y ese miedo que igual tienes al principio, porque también de eso se aprende mucho.
Pero bueno, que disfruten también del proceso, que es una carrera súper bonita. Los contenidos también y las asignaturas súper bonitas también. Sobre todo la mía. La tuya es verdad que es interesante, ¿eh? Porque es una parte que tampoco se ve luego en las prácticas, lo que hace un director, lo que hace un secretario, cómo funciona un centro por dentro. Al final tú en las prácticas vas al aula y ves lo que hace tu profesor y un poco algún documento que te enseñan, pero es que luego son cosas que es verdad que luego no ves en la vida de las prácticas. Entonces es interesante porque ves el trabajo que hay detrás y cómo funciona realmente un centro educativo, que requiere de muchas más cosas que docente y niños, la verdad. La institución educativa ahora es tan sumamente compleja y amplia que no se puede explicar o no se puede entender sin tener en cuenta la dimensión organizacional. Ahora mismo ya no estamos hablando de escuelas rurales de un maestro con unos niños que van allí y todo se desenvuelve en un escenario muy concreto y muy limitado, ¿no? Ahora mismo los centros educativos son macrocentros con un número de alumnos muy elevado, un número de aulas, varios niveles educativos, infantil y primaria o secundaria obligatoria y posobligatoria por otro lado. Relaciones profesionales a veces más fáciles y a veces más difíciles entre el profesorado, las relaciones con las familias y toda esa parte organizacional, pues hay que conocerla, ¿no? Pues la evaluación externa, la inspección educativa, las formas de organización de los centros, las reuniones, los claustros, los consejos escolares, la CCP y todas esas siglas que os vuelven locos, ¿no? Los documentos institucionales que hay que implementar, los planes, proyectos, programas, etcétera, ¿no? Y es un mundo inmenso y todo eso, pues hay que conocerlo. Entonces, la asignatura os sirve para ello, pero tenéis muchas otras con muchos otros temas, ¿no? Te quiero preguntar también, bueno, no sé si querías decir algo sobre esto. No, sí que es muy importante y de hecho todas las siglas que acabas de mencionar es que luego las ves en las oposiciones, que es verdad que este año no las he estudiado mucho, pero lo poco que he podido ver de oposiciones, todas esas cosas luego dices, mira, menos mal que estudié en la carrera porque luego son cosas que ver, la CCP, la organización, el consejo, luego te salen todas esas palabrejas y como no le hayas metido caña en la carrera, luego se te hace un poco, yo creo que más de bola, pero sí, sí. Te quería preguntar, ya para ir cerrando la entrevista, ¿a qué has dedicado este último año? Porque tú ya has terminado hace un curso, el grado en educación primaria, y ahora en este curso pues entiendo que has estado con las oposiciones, pero también con alguna otra cosa más, porque tú eres una mente inquieta, no puedes estar solo con una cosa, ¿verdad? La verdad que sí, que he hecho un montón de cosas. Empecé en septiembre a opositar en serio, con mi biblioteca, en mi horario, pero en noviembre me llamaron de un cole concertado, que al final también es horario partido, salía a las 4:30 del cole, entonces no le dediqué tanto al estudio, pero bueno, como es el primer año, sé que era un año difícil, además había pocas plazas y oposité lo que pude, un poco lo dejé de lado y me centré en el trabajo porque es una experiencia que he disfrutado muchísimo. He podido el primer año de salida de la carrera a ser profe, que creo que eso es un sueño para cualquiera que no me hubiese ni imaginado, sé que he tenido una suerte tremenda, en un cole que me ha gustado mucho, la verdad, muy contenta con el cole, con los compañeros, con el trato, y bueno, pues he podido estar ya como docente, ver pues eso, todo el trabajo que hay en casa, los documentos que hay que hacer, cómo se prepara una clase, cómo es el día a día con los niños, y ha sido un año que he disfrutado muchísimo, he estado hasta junio y lo he disfrutado un montón. Y luego también decidí, de la que estaba estudiando, de la que estaba trabajando, estudiar la mención de francés, porque tenía la de inglés y tengo el B2 de francés y creo que cada vez se le está dando menos importancia a este idioma porque se le da mucha importancia al inglés, pero creo que todos los idiomas son importantes y me gustaría que fuese un idioma que no se pierda en los colegios, que hay muchos colegios que ya no tienen la opción de francés. Entonces, bueno, decidí estudiar la mención también para tenerlo ahí por si fuese necesario o si tuviese algún hueco en algún lado de francés. Y eso, y un año la verdad que un poco duro porque estaba muchas cosas a la vez, el trabajo, el estudio, la mención, pero lo he disfrutado mucho, sobre todo de trabajo, ya te digo, ha sido un año maravilloso poder ver ya cómo es Olga como profe, me ha encantado. Y luego las oposiciones, bueno, me presenté con poquitos temas porque no me dio tiempo a más, pero bueno, aunque sé que no han salido muy allá, pues ha sido una experiencia que creo que yo a mis amigas se lo aconsejaba también, aunque no estés estudiando, yo creo que hay que ir, hay que ver cómo es el proceso también para quitarte los nervios, ver pues cómo es un tribunal, cómo es el proceso, cómo es sentarte a hacer el examen, etcétera. Y bueno, pues también he aprendido de eso, o sea que ha sido un año bastante intenso con muchas cosas. Ya veo, ya veo. Bueno, desde luego eres una entrevistada hoy con mucho interés por todas estas cosas que nos estás compartiendo, porque eres muy joven, pero te comes el mundo y eso pues siempre es un buen ejemplo y una buena referencia
los que están ahora en el título, ¿no? Haciendo la asignatura de segundo o en otros momentos de su vida académica. Bueno, pues con esto vamos a dejar la entrevista, salvo que tú quieras aportar alguna otra cuestión. Te quiero desear mucho éxito en las oposiciones, que seguro que lo vas a tener porque es una persona decidida y valiente, que te marchas de Erasmus a República Checa, que pides una beca de colaboración sin saber de qué va a investigar, que te metes con un tema que recién acaba de salir publicado en el boletín oficial y yo te lo propongo de manera un tanto, pues no sé, por ofrecer alternativas de temáticas y allá te metes de lleno y luego, bueno, pues aprendes mucho y disfrutas con el asunto y aprovechas la oportunidad que había, ¿no?, en Cantabria en ese momento de ver qué estaba sucediendo con la aplicación de la nueva normativa. Y bueno, pues ahora a por las oposiciones y si no, pues a seguir trabajando en centros concertados. Yo estoy segura de que tus alumnos de primaria se sentirán muy afortunados de tenerte de profe. Muchas gracias, Carmen. Ha sido completamente un placer, vamos. Pues me alegro mucho de ver cómo los alumnos van yendo hacia arriba con el paso del tiempo, que van encontrando trabajo, que van opositando, que van teniendo experiencias, que siguen estudiando másteres o que siguen estudiando menciones. Es muy bonito, ¿no?, veros, pues eso, cómo habéis evolucionado, vais creciendo desde que os tengo en segundo, pasáis por el TFG, etcétera, y bueno, pues me siento contenta de haberte conocido, ¿no?, de tener un trabajo también que a mí me permite estar en contacto con personas tan especiales como tú. Muchas gracias, Carmen, igualmente. La verdad que muy contenta contigo y ya sabes que bueno, una tutora que excelente también, tengo que decirlo. Gracias. Bueno, pues dejamos aquí la entrevista, si te parece bien, ¿vale? Genial. Venga, nos vemos. Adiós.